A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido diferentes testimonios sobre fenómenos inexplicables que desafían nuestra comprensión racional del mundo. Y es en este vasto océano de lo desconocido donde surgen preguntas que nos mantienen despiertos por la noche, llenas de curiosidad y temor. En este vídeo, nos adentraremos en el fascinante mundo de los relatos paranormales encontrados en Reddit. Hace unos años, tuve una experiencia paranormal que me dejó asombrado y lleno de preguntas sin respuesta. Sucedió durante una visita a un antiguo sanatorio abandonado, para ser más específicos el de la isla de Pedrosa. El lugar tenía una reputación notoria por ser un punto caliente de actividad paranormal, y decidí ir con un grupo de amigos para explorarlo. Desde el momento en que ingresamos al edificio, sentimos una atmósfera inquietante y opresiva. Los pasillos estaban oscuros y fríos, y cada paso que dábamos parecía resonar en el silencio sepulcral. A medida que avanzábamos en nuestra exploración y adentrarnos en las habitaciones, comenzamos a escuchar susurros y murmullos indistinguibles que parecían venir de ninguna parte. Decidimos dividirnos en grupos más pequeños para cubrir más terreno. Me uní a un amigo y nos aventuramos en una de las salas del edificio. Mientras caminábamos por los pasillos, noté una extraña sensación de que alguien o algo nos estaba observando. El ambiente se volvió aún más denso y pesado, como si hubiéramos entrado en una dimensión completamente diferente. De repente, escuchamos un sonido fuerte y metálico proveniente de una de las habitaciones cercanas. Nos acercamos con cautela y, al abrir la puerta, nos encontramos con una escena inexplicable. Los muebles estaban revueltos y tirados por toda la habitación, como si hubiera ocurrido una violenta lucha. Pero lo más impactante fue la figura oscura y nebulosa que flotaba al fondo de la habitación. Estábamos atónitos y paralizados por el miedo. La figura parecía tener una forma humana, pero distorsionada y desvaneciéndose constantemente. Tenía una presencia tan aterradora que sentimos un escalofrío que nos recorrió el cuerpo. En ese momento, todo nuestro valor se desvaneció y salimos corriendo de la habitación. Nos encontramos con el resto de nuestro grupo afuera y les contamos lo que habíamos presenciado. Aunque algunos eran escépticos, todos notaron nuestra expresión de miedo y entendieron que algo realmente inusual había ocurrido. Desde esa experiencia, siempre he reflexionado sobre la existencia de un mundo sobrenatural y la posibilidad de que haya entidades o energías más allá de nuestra comprensión. Aquella figura que presenciamos en el sanatorio sigue siendo un enigma para mí, y no puedo evitar preguntarme qué habría sucedido si nos hubiéramos quedado un poco más en esa habitación. Hace ya tiempo me interesé bastante por el ocultismo, tenía aproximadamente 15 años, ahora tengo 25, pero nunca había tenido una experiencia verdaderamente paranormal, andaba necio que quería vivir algo. Entonces, indagando en la Deep Web, encontré varios métodos para invocar a un demonio, encontré uno que fue el que me pareció más sencillo, o sea sin sacrificios ni nada por el estilo, así que decidí ponerlo en práctica. Consiste en tomar una hoja de papel, dibujar en ella el sigilo del demonio que quieras llamar, poner un poco de tu propia sangre, meter la hoja bajo tu almohada y repetir el nombre de dicho demonio 3 veces antes de dormir. Total, que lo hice 2 noches sin éxito. Pero a la tercera noche, todo cambió. Estaba dormido cuando de repente me desperté porque sentí frío, no un frío normal, era más como una corriente helada que me pasó por la cara, no le tomé importancia y aproveché para ir a orinar, mientras estaba en el baño el foco comenzó a fallar. De esas veces que se escucha el pequeño cortocircuito que indica que se va a fundir, y de repente se apagó, yo sabía que el contacto del baño estaba mal, pero aún así no pude evitar sentirme nervioso, salí deprisa y casi corriendo hacia mi cuarto de nuevo y me llegó un olor extraño, como a echado a perder y fue ahí cuando volteé hacia la puerta y lo vi. Era una figura enorme parada en mi puerta, de aproximadamente 2 metros, del tamaño del marco de la puerta, era totalmente negro como una sombra, dedos alargados y ojos brillantes.
En ese momento traté de gritar, pero estaba totalmente mudo. Me dijo palabras, completamente extrañas, era como si 1000 voces estuvieran tratando de decirme muchas cosas al mismo tiempo. Me quedé helado, entré en pánico, y vi cómo se acercaba a mi cama, me sentía como cuando te dan parálisis de sueño, no me podía mover, no podía hablar y casi estaba llorando. Cuando me pude mover un poco me metí bajo las cobijas, cerré los ojos y comencé a besar en mi mente. Ahí me quedé dormido, por la mañana quemé la hoja de papel que tenía el sigilo. Le pregunté a mi familia que, si había escuchado algo en la noche y me dijeron que no, entonces me dije a mí mismo solo fue una pesadilla, ya estaba más tranquilo cuando entré al baño y oh sorpresa. El foco estaba fundido ¿fue un sueño? ¿En realidad pasó? No lo sé, pero desde entonces dejé de jugar con el ocultismo. Esta anécdota pasó una tarde soleada en mi casa, una encantadora residencia de estilo victoriano. Como de costumbre, estaba realizando algunas tareas domésticas, entonces fue cuando de la nada un libro que estaba en el estante se deslizó hacia el borde y cayó al suelo. Al principio, pensé que había sido un accidente, tal vez un pequeño temblor que había hecho vibrar el estante. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo más extraño estaba ocurriendo. A medida que pasaban los días, más objetos comenzaron a moverse sin ninguna explicación lógica. Los cuadros colgados en las paredes se inclinaban de manera inexplicable, las sillas se deslizaban unos centímetros cuando nadie las tocaba y los objetos pequeños desaparecían solo para aparecer en lugares totalmente diferentes más tarde. Era como si la casa estuviera poseída por una fuerza sobrenatural. Mi curiosidad se convirtió en inquietud a medida que los eventos se intensificaban. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá viendo la televisión, vi como una taza de café que estaba en la mesa se elevaba lentamente en el aire y se lanzaba contra la pared. El sonido del vidrio rompiéndose fue aterrador y el caos se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando en mi hogar aparentemente tranquilo? Decidí investigar la historia de la casa y me enteré de que décadas atrás, un incendio había devastado la propiedad, cobrándose la vida de una familia que vivía allí. El relato decía que los espíritus de los fallecidos aún rondaban la casa, tratando de comunicarse con los vivos. Aquello encajaba perfectamente con lo que estaba experimentando. Con el tiempo, los objetos en movimiento se volvieron más frecuentes y más violentos. A veces, los armarios se abrían de golpe, liberando su contenido en una explosión de caos y desorden. Otras veces, los juguetes de mis hijos comenzaban a moverse por sí solos, como si alguien invisible estuviera jugando con ellos. La atmósfera en la casa se volvió opresiva y cargada de energía negativa cada vez había más actividad y fenómenos inexplicables, entonces tomé la difícil decisión de mudarme de la casa. Fue un alivio dejar atrás aquella experiencia aterradora y comenzar de nuevo en un lugar diferente. Todo comenzó en una noche aparentemente normal. Me había acostado temprano, agotado después de un largo día de trabajo. Mientras dormía plácidamente, me desperté repentinamente, pero para mi sorpresa, no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera atrapado en un estado de inmovilidad total. Una sensación de pánico se apoderó de mí, ya que intentaba moverme y librarme de esa extraña sensación. Mi mente estaba despierta y consciente, pero mi cuerpo no respondía a mis órdenes. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero no se emitía ningún sonido. Mi respiración se volvió superficial y sentí una opresión en el pecho. Los segundos parecían eternos mientras luchaba desesperadamente por recuperar el control de mi cuerpo. Fue en ese momento cuando comencé a percibir una presencia ominosa en la habitación. Una sensación de que algo o alguien estaba observándome desde la oscuridad. Aunque no podía moverme ni voltear la cabeza, podía sentir su mirada penetrante. El miedo se intensificó y me encontré en un estado de terror absoluto. Para empeorar las cosas, empecé a tener alucinaciones visuales. Sombras oscuras y figuras distorsionadas se movían alrededor de la habitación, acercándose lentamente a mi posición inmóvil. Intenté convencerme de que era solo una ilusión creada por mi mente, pero la intensidad y la realidad de esas imágenes me hicieron cuestionar mi cordura.
Finalmente, después de una lucha interna agotadora, logré despertarme por completo y escapar de la parálisis del sueño. Jadeando y empapado en sudor, me encontré en mi cama, libre de aquel estado aterrador. Me llevó un tiempo calmar mi respiración acelerada y recuperarme del shock que había experimentado. Investigué más sobre la parálisis del sueño y descubrí que es un trastorno del sueño común pero aterrador, donde la mente se despierta antes de que los músculos se activen, dejando al durmiente atrapado entre la realidad y el sueño. A menudo se asocia con alucinaciones vívidas y sensaciones de presencias malignas. Desde esa noche, he experimentado episodios esporádicos de parálisis del sueño, pero he aprendido a reconocerlos y afrontarlos con calma. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale me gusta. Y compártelo con tus amigos. Muchas gracias.